Mi abuelo nunca fue un hombre de muchas palabras. Desde que tengo memoria, sus silencios hablaban más fuerte que cualquier consejo. Parecía que su presencia bastaba para transmitir lecciones que no necesitaban de largos discursos ni explicaciones rebuscadas. Recuerdo las horas que pasábamos juntos, yo siempre con preguntas, historias o incluso pequeñas quejas que a mí, como niño, me parecían de suma importancia. Él simplemente escuchaba, asintiendo de vez en cuando, sin interrumpir. Era como si cada palabra que yo decía, cada historia que le contaba, fuera un secreto que él guardaría con la misma seriedad que yo sentía al contarla. Su silencio no era una falta de palabras, era una sabiduría que se transmitía de manera tan natural que se sentía como un refugio en medio del ruido de la vida. Con el tiempo, comprendí que ese silencio estaba lleno de significado, de un entendimiento profundo sobre lo que realmente importa en este mundo. Esas tardes en su porche son recuerdos que aún conservo como si fueran ayer, imágenes grabadas en mi mente con la misma frescura de aquellos días. No importa cuántas veces las evoque, siempre vuelvo a aquellos momentos con la misma claridad. Casi puedo sentir el suave calor del atardecer en mi piel, el aroma a tierra y madera que nos rodeaba, como si el tiempo no hubiera pasado. La casa parecía cobrar vida con los tonos cálidos del sol que se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de un anaranjado profundo que lentamente se mezclaba con el azul oscuro de la noche. El sonido de los grillos llenaba el aire, anunciando la llegada del crepúsculo, y el crujir suave de la madera bajo nuestros pies acompañaba la escena como un eco de la paz que allí se respiraba. Todo parecía estar en perfecta sincronía con el silencio de mi abuelo, un silencio que, lejos de ser vacío, estaba lleno de una calma que invitaba a quedarse, a escuchar lo que no se dice con palabras. Yo, como cualquier niño, siempre tenía algo que decir, ya fuera sobre mis juegos, sobre lo que había aprendido en la escuela, o sobre las primeras experiencias que la vida me iba enseñando, las primeras amistades, los pequeños conflictos, las preguntas que aún no sabía formular del todo. Y él, paciente, escuchaba cada palabra con la atención de quien sabe que ese momento es único, que cada historia es un pedazo de vida que merece ser atesorado. Uno de esos días permanece grabado en mi memoria con una intensidad especial, como si de alguna forma hubiese sido el día en que comencé a entender la verdadera esencia de su sabiduría. Era un día caluroso de verano, y yo tenía unos 10 años. Recuerdo que había tenido una pelea con mi mejor amigo en la escuela. Me sentía traicionado por algo que hoy me parece insignificante, pero en aquel momento la herida se sentía profunda. En mi frustración, juré que nunca más le hablaría, convencido de que mi enojo era más que justificado. Fui corriendo al porche, buscando refugio en mi abuelo, esperando que él también viera la situación desde mi punto de vista y que apoyara mi decisión de romper esa amistad. Le conté todo, esperando que él me alentara en mi enojo, que me dijera que yo tenía razón y que estaba en lo correcto al querer apartarme de alguien que me había fallado. Pero cuando terminé de hablar, él me miró con esos ojos serenos, llenos de una calma que en lugar de frustrarme, me dejaba intrigado. Me observó por un momento en silencio, como si evaluara cada una de mis palabras, y después, con una voz tan suave que casi se confundía con el murmullo de los árboles, dijo: «A veces, las palabras son como el viento. No siempre vale la pena lanzarlas». En ese instante, aquellas palabras me parecieron algo distantes, difíciles de entender para mi mente joven, como si él no comprendiera el peso de mi enojo infantil. Sin embargo, esas palabras quedaron conmigo,
se plantaron en mi mente como una semilla pequeña y discreta, que sin darme cuenta empezó a echar raíces profundas. Fue años después cuando comprendí la verdad detrás de esa frase, que hay palabras y emociones que a veces no necesitan ser lanzadas al viento, que a veces el silencio es el mejor refugio para la calma. Con el tiempo, esa lección fue germinando y mostrándose en diferentes momentos de mi vida. Durante mi adolescencia, cuando el mundo parecía girar a velocidades vertiginosas y las emociones a menudo se sentían como montañas rusas imposibles de controlar, el recuerdo de los silencios de mi abuelo se volvía más necesario que nunca. Los conflictos parecían multiplicarse. Los desacuerdos con mis amigos y profesores me abrumaban, y cada palabra que decía o escuchaba llevaba una carga que me aplastaba. En esos años, cada vez que sentía que el peso era demasiado para mí, regresaba al porche de mi abuelo, buscando refugio en su presencia silenciosa, en esa paz que solo él parecía poder ofrecerme. A veces le contaba mis dilemas, esperando que él me diera alguna respuesta directa, algún consejo claro que deshiciera el nudo en mi mente. Pero como siempre, mi abuelo respondía con palabras pausadas, casi enigmáticas, que parecían más acertijos que soluciones. Escuchar es más importante que entender, solía decirme, mientras yo fruncía el ceño, confundido. Con el tiempo, sin embargo, entendí que la sabiduría de mi abuelo no estaba en las respuestas inmediatas, sino en enseñarme a pensar, a encontrar mis propias soluciones. Uno de esos momentos que quedó grabado en mi memoria fue cuando enfrenté mi primer desamor. Me sentía roto, como si una parte de mí se hubiera perdido sin posibilidad de regreso, y no sabía cómo manejar esa tristeza que parecía no tener fin. No quería hablar con nadie, pues sentía que nadie podría entender el vacío que llevaba dentro. Pero, casi por instinto, terminé yendo al porche de mi abuelo. Nos sentamos en silencio, sin necesidad de preguntas o explicaciones, cada uno sumido en sus propios pensamientos. En un momento, mientras el sol se escondía detrás de las colinas, él me miró y dijo en voz baja: «El tiempo se lleva todo, incluso el dolor». Esas palabras, sencillas y llenas de una comprensión profunda, resonaron en mi interior de una manera que nunca había experimentado. Me di cuenta entonces de que el silencio y el tiempo tenían su propio lenguaje, uno que puede sanar donde las palabras a veces solo raspan la superficie. Con los años, cada vez que enfrentaba una situación complicada, recordaba la calma de mi abuelo, su ejemplo que me enseñaba a valorar la quietud, a entender que no siempre es necesario llenar cada espacio con palabras. Aprendí que el silencio no es vacío, sino un espacio lleno de posibilidades, un lugar donde las respuestas pueden surgir de maneras inesperadas. Ese silencio se convirtió en mi refugio, en un maestro que me recordaba cómo ser fuerte sin necesidad de levantar la voz o imponer mi presencia. A medida que envejecí, las lecciones de mi abuelo se volvieron más valiosas y se convirtieron en mi guía en momentos difíciles. Recuerdo especialmente un día cuando tenía unos 30 años. Mi vida estaba llena de responsabilidades. El trabajo exigía todo mi tiempo y sentía que me ahogaba en un mar de expectativas que no podía cumplir. Volví a visitar a mi abuelo, quien, ya con el peso de los años marcado en su rostro, parecía entender mi agotamiento sin que yo dijera una sola palabra. Me miró con esa serenidad característica y dijo suavemente: «La vida no siempre necesita ser explicada. A veces solo necesita ser vivida». En esas palabras encontré una verdad que me había pasado desapercibida por años. Comprendí que a menudo estamos tan ocupados buscando razones y explicaciones que olvidamos simplemente estar presentes,
aceptar la vida tal como es, sin tantas preguntas ni demandas. Años después, cuando mi abuelo partió, lo hizo en silencio, como había vivido, sin hacer ruido, dejando un vacío enorme, pero también un legado de sabiduría que sigue vivo en cada momento de quietud. Ahora, cada vez que enfrento una decisión complicada o me encuentro en situaciones de tensión, encuentro consuelo en esos recuerdos, en la imagen de él sentado en el porche, en su presencia que me enseñaba más que cualquier libro o discurso. Me siento afortunado de haber tenido a alguien que me mostrara que el verdadero poder no reside en las palabras, sino en la capacidad de escuchar y de estar en paz con uno mismo. Hoy, cuando regreso a ese mismo porche, puedo sentir su presencia, como si él aún estuviera a mi lado, acompañándome en cada pensamiento y decisión. Miro el horizonte, escucho el suave susurro del viento entre los árboles, y en esos momentos vuelvo a escuchar su voz diciéndome: recuerda, el silencio también tiene sus respuestas. Su enseñanza sigue siendo mi guía, mi refugio. Aprendí que el silencio no es solo ausencia de palabras, es un espacio en el que uno puede encontrarse consigo mismo y con el mundo, un lugar donde los pensamientos pueden asentarse y las emociones encontrar su equilibrio. En este mundo tan ruidoso, donde todos parecen desesperados por ser escuchados y donde se valora el decir más que el escuchar, el legado de mi abuelo es un recordatorio constante de que el verdadero poder reside en el silencio, en la calma. Me enseñó que no siempre necesitamos decir algo para demostrar nuestra sabiduría. A veces basta con observar, con entender, sin necesidad de llenar el espacio con palabras. A veces el silencio dice más que todo lo que podríamos expresar. Pasaron los años, y cada vez que enfrentaba algún reto o dilema, volvía a recordar los silencios de mi abuelo. Era como si él, sin estar físicamente presente, me acompañara en esos momentos de duda, apareciendo en los rincones de mi mente cuando más necesitaba de su serenidad. Al mirar hacia atrás, puedo ver cómo su influencia creció y se hizo más clara en cada etapa de mi vida, como un hilo invisible que tejía enseñanzas silenciosas en mi camino. Hubo una época, cuando tenía unos 25 años, en la que me encontraba en un verdadero callejón sin salida. Recién había terminado la universidad y mi cabeza estaba llena de sueños y expectativas, pero la realidad me golpeó con una crudeza que no había anticipado. Conseguir trabajo no fue tan fácil como imaginaba. Cada puerta que tocaba parecía cerrarse en mi cara, y la frustración fue creciendo hasta transformarse en una nube oscura de enojo, una sensación de que el mundo entero estaba en mi contra. Me sentía atrapado en una espiral de pensamientos negativos, incapaz de ver una salida. Fue entonces cuando, en medio de esa tormenta interna, recordé algo que mi abuelo solía hacer. Antes de tomar cualquier decisión importante, se sentaba en silencio y se daba tiempo para reflexionar. Decidí intentar lo mismo. Me senté en aquel mismo porche que habíamos compartido tantas veces y respiré hondo. Al principio, el silencio era incómodo, como si todas mis emociones reprimidas estuvieran esperando este momento para gritar y salir. Sentía un caos interno que parecía imposible de calmar. Sin embargo, con cada respiración, el ruido interior fue disminuyendo poco a poco, y me encontré recordando las palabras de mi abuelo sobre la paciencia, sobre el valor de no buscar respuestas inmediatas y confiar en que el tiempo y la calma pueden mostrar caminos ocultos. Esa tarde, en lugar de desesperarme, decidí aceptar la situación tal como era. Dejé de pelear contra ella y me prometí a mí mismo que seguiría buscando, aunque el camino se sintiera largo y las respuestas no aparecieran de inmediato.
Pasaron varias semanas hasta que finalmente una oportunidad se presentó. No era el trabajo de mis sueños, pero era algo, una pequeña puerta que se abría ante mí. Me dediqué a esa oportunidad como si fuera la única, poniendo todo mi empeño y compromiso. Y con el tiempo, comencé a sentir que, aunque mi abuelo ya no estaba conmigo físicamente, su presencia me guiaba en cada paso. Me di cuenta de que el verdadero conflicto no estaba en el mundo externo, sino en mi propia mente, en la manera en que interpretaba los problemas y desafíos. Aprendí que, a veces, el camino se abre solo cuando dejamos de empujar con fuerza y simplemente escuchamos, permitiendo que las respuestas surjan de lugares inesperados. No fue la última vez que recurrí a las enseñanzas de mi abuelo en tiempos de crisis. Años después, cuando me encontraba en una relación complicada, volví a recordar cómo mi abuelo manejaba los desacuerdos y conflictos. Él y mi abuela eran como el agua y el fuego, opuestos en sus formas de ver la vida y resolver los problemas. Sin embargo, nunca los vi discutir de manera confrontativa. En cambio, siempre encontraba a mi abuelo escuchando con atención, sin prisa por responder, permitiendo que las palabras de los demás se asentaran antes de pronunciar las suyas. De él aprendí que el verdadero conflicto no siempre se resuelve con palabras, sino con el poder de la empatía, la paciencia y el silencio, que permite ver más allá de la superficie de las cosas. En uno de esos momentos difíciles, cuando mi relación atravesaba tensiones y desacuerdos constantes, me senté en el porche como solía hacer cuando era niño, buscando la calma y la perspectiva que mi abuelo siempre había tenido. Recordé cómo él abordaba cada situación desde una postura de serenidad y decidí aplicar sus enseñanzas en mi propia relación. Dejó de importarme tener la última palabra o ganar cada discusión. En lugar de eso, comencé a escuchar realmente, sin interrupciones, sin reaccionar de inmediato, permitiendo que el silencio llenara los espacios de tensión. Ese cambio profundo transformó la dinámica de mi relación. De repente, los conflictos se disolvieron de manera natural y mi relación floreció. No porque yo hubiera dicho algo extraordinario o inteligente, sino porque había aprendido a estar presente sin imponer, sin exigir ni controlar. También hubo momentos en los que la vida me golpeó con pérdidas difíciles de procesar. Recuerdo cuando mi abuelo perdió a su mejor amigo. Para mí, siendo un niño, aquello era difícil de comprender. Veía cómo los adultos lloraban, cómo el dolor se convertía en un grito compartido en la familia. Pero mi abuelo permanecía en silencio, con la mirada perdida, como si navegara en sus propios pensamientos. Aquel silencio suyo no era frialdad ni distancia, era su refugio, el espacio que él necesitaba para procesar su pena sin añadir ruido al dolor. Años después, cuando perdí a alguien muy querido, recordé su ejemplo y busqué consuelo en ese mismo silencio. Fue entonces cuando entendí que el duelo también necesita de ese espacio en calma, un lugar donde cada emoción puede expresarse sin palabras, donde el alma encuentra la paz sin la urgencia de explicarse. En cada conflicto, en cada pérdida, en cada fracaso, encontraba una nueva dimensión de las enseñanzas de mi abuelo. La vida, con todas sus complejidades, seguía mostrándome la verdad de sus silencios, recordándome que el verdadero conflicto no siempre está en el mundo exterior, sino en cómo lo interpretamos. Aprendí a buscar soluciones desde un lugar de paz interior, a ver que a veces la respuesta no es más acción, sino menos ruido. Su ejemplo se convirtió en mi refugio, y a medida que los desafíos seguían llegando, entendía cada vez más la profundidad de sus lecciones.
esas que nunca dijo en voz alta, pero que siempre estuvieron presentes, como un faro en la distancia que iluminaba el camino. A veces me preguntaba cómo habría sido si él hubiera sido de los que dan consejos directos, de los que explican con palabras claras lo que debemos hacer. Quizá habría entendido sus lecciones antes, habría encontrado respuestas más rápido, pero luego me daba cuenta de que de algún modo el aprendizaje fue más profundo, porque tuve que descubrirlo a mi manera, guiado por su silencio y no por instrucciones. Sentí que había encontrado un mapa en blanco, y en cada uno de sus silencios se revelaba una nueva ruta, una lección que solo se descubría cuando realmente estaba listo para entenderla. En sus silencios, mi abuelo me dejó un legado que no se borra con el tiempo, un recordatorio de que a veces la paz y la sabiduría no vienen de las respuestas que buscamos, sino de la capacidad de esperar, de escuchar y de estar en paz con nosotros mismos. Cuando me detengo a recordar la vida de mi abuelo, me doy cuenta de que su verdadera fuerza se revelaba en los momentos de crisis, no solo para él, sino para todos nosotros. Tenía una serenidad que parecía inquebrantable, como si hubiera aprendido a fluir con los altibajos de la vida en lugar de luchar contra ellos. Uno de los recuerdos más vivos que tengo es de un día en que toda la familia enfrentaba una pérdida inesperada. Habíamos perdido a un miembro muy querido, y la casa estaba llena de familiares y amigos. Cada persona parecía vivir su propio dolor a su manera. Algunos sollozaban en silencio, otros hablaban en murmullos, o intentaban recordar momentos felices para mitigar la tristeza. Sin embargo, mi abuelo permanecía en un rincón de la sala, sentado en silencio, con los ojos cerrados, como si buscara consuelo en su propio interior, lejos del caos emocional que nos rodeaba. Ese día, algo en su quietud me hizo acercarme a él. Me senté a su lado, esperando escuchar alguna palabra de consuelo o algún consejo que diera sentido al dolor que sentíamos. Pero él permaneció en silencio, sin hacer un solo intento de llenar el espacio con palabras. Después de un rato, abrió los ojos y me miró con una ternura profunda, como si entendiera mi dolor sin necesidad de que yo lo expresara. En ese momento, comprendí que él también estaba sufriendo, pero su manera de hacerlo era completamente distinta a la de los demás. No necesitaba expresar su tristeza en voz alta, ni buscar la aprobación de otros para su duelo. Su silencio parecía ser una especie de homenaje, un espacio donde podía honrar la memoria del ser querido que había partido sin añadir ruido al dolor de los demás, dejando que cada uno viviera el duelo a su manera. Años después, cuando perdí a alguien cercano, recordé ese momento con mi abuelo y la paz que él parecía haber encontrado en su silencio. Al principio, intenté buscar consuelo en las palabras de otros, en consejos bien intencionados y conversaciones con amigos que intentaban comprender lo que estaba viviendo. Pero pronto me di cuenta de que ninguna palabra era suficiente para llenar el vacío que sentía, que ningún consejo era capaz de aliviar realmente esa sensación de pérdida. Fue entonces cuando recordé la lección de mi abuelo, que hay dolores que no necesitan explicarse, que el silencio puede ser un espacio sagrado para sanar, y que a veces es en esa quietud donde encontramos la paz. Tomé la decisión de pasar un tiempo a solas, de escuchar mis propios pensamientos sin tratar de analizarlos o entenderlos por completo. Y, al igual que él, encontré en el silencio una paz que las palabras no podían darme, un consuelo profundo que solo surgía en la ausencia de ruido. Uno de los momentos de aprendizaje más intensos llegó cuando me enfrenté a una crisis personal que puso a prueba todo lo que creía. En mi vida profesional,
Había alcanzado una posición que siempre había soñado, un cargo de responsabilidad que muchos aspiraban a conseguir. Pero pronto me di cuenta de que la presión y las exigencias me consumían. Me encontraba en constante conflicto, atrapado en decisiones difíciles que parecían no tener salida. Una noche, después de un día particularmente agotador, me encontré nuevamente recordando los silencios de mi abuelo, su forma de enfrentar las dificultades sin desesperarse ni perder el rumbo. Decidí aplicar su método y tomé un tiempo para mí, para desconectar de todo y simplemente observar mis pensamientos, sin buscar soluciones de inmediato, sin apurarme a resolver cada problema. Fue en esos días de reflexión cuando me di cuenta de una verdad que había pasado desapercibida. Estaba persiguiendo un éxito que realmente no me llenaba. Recordé las palabras de mi abuelo. La vida no siempre necesita ser explicada. A veces solo necesita ser vivida. En esa frase, comprendí que mi lucha constante por obtener resultados, por avanzar a toda costa, me estaba alejando de la esencia de lo que realmente valoraba. Decidí dar un paso atrás, hacer ajustes en mi vida y enfocarme en lo que realmente me hacía feliz, en lugar de lo que otros consideraban importante. Esa decisión me liberó y me recordó que a veces lo más sabio es no actuar de inmediato, sino observar y dejar que las respuestas se revelen con el tiempo. En otra ocasión, cuando enfrenté una ruptura amorosa que me dejó destrozado, volví a buscar refugio en las lecciones de mi abuelo. No quería hablar de lo que había sucedido, de la tristeza que sentía o de los recuerdos que parecían invadir cada rincón de mi vida. Me acordé de sus palabras sobre el tiempo, sobre cómo el tiempo se lleva todo, incluso el dolor. Decidí entonces no apresurar mi recuperación, no tratar de entenderlo todo de inmediato, sino permitirme sentir y aceptar el silencio como una forma de procesar el duelo. Con el paso de los días, descubrí que, al igual que mi abuelo, podía sanar sin necesidad de explicarlo todo, dejando que el tiempo y la calma hicieran su trabajo. Poco a poco, la tristeza fue cediendo y aprendí que el dolor, cuando se le permite espacio, se transforma en paz. Con cada desafío, fui entendiendo más profundamente las enseñanzas de mi abuelo. Me di cuenta de que en los momentos más difíciles, cuando la presión o el dolor parecían insoportables, era cuando su lección del silencio resonaba con más fuerza. Aprendí que a veces la verdadera sabiduría está en no reaccionar de inmediato, en no buscar respuestas inmediatas, sino en aceptar el conflicto como una parte natural de la vida, en dejar que el tiempo y la reflexión nos guíen hacia una resolución. Su ejemplo me mostró que el silencio no es simplemente la ausencia de palabras, sino una presencia en sí misma, una herramienta para encontrar paz y claridad en medio del caos. Incluso en mi vida familiar, esas enseñanzas tuvieron un impacto duradero. Cuando tuve a mis propios hijos, me encontré replicando algunas de las actitudes de mi abuelo. En lugar de apresurarme a darles respuestas o soluciones, les enseñé la importancia de escuchar y de tomarse su tiempo para pensar. Les contaba historias de mi abuelo, de cómo él me había mostrado el poder de la calma y el valor de ser pacientes con uno mismo. Y, poco a poco, comencé a ver cómo esas lecciones se reflejaban en ellos, cómo también aprendían a encontrar en el silencio una respuesta que las palabras a veces no pueden ofrecer. La paciencia y la introspección se volvieron valores que intenté inculcar, en la esperanza de que, como me sucedió a mí, un día ellos también encuentren en el silencio el refugio que necesitan. Un día, uno de mis hijos vino a mí después de una pelea con su mejor amigo. Lo escuché con atención, y cuando terminó de hablar,
Le dije lo mismo que mi abuelo me había dicho a mí tantos años antes. A veces, las palabras son como el viento. No siempre vale la pena lanzarlas. Vi en sus ojos la misma incomprensión que yo había sentido en su momento, pero sabía que, con el tiempo, esas palabras encontrarían su lugar en su vida, tal como lo hicieron en la mía. Su rostro reflejaba la confusión de alguien que aún no comprende del todo, pero también la esperanza de quien ha recibido una verdad que en algún momento será de ayuda. Mi abuelo, a lo largo de su vida, había enfrentado muchos conflictos y dificultades, y cada uno de ellos se había convertido en una lección para mí. Su forma de vivir y de enfrentar las situaciones sin prisa, con esa serenidad que parecía inquebrantable, me mostró que la verdadera fortaleza no reside en tener siempre la respuesta correcta, sino en saber cuándo esperar, en confiar en el proceso, en dejar que el tiempo y la experiencia guíen nuestras decisiones. Así, sus enseñanzas se transformaron en mi brújula, un recordatorio constante de que el silencio no es vacío ni evasión, sino una forma de presencia profunda, una herramienta de sabiduría que puede iluminar hasta los momentos más oscuros de la vida. Hoy, al mirar hacia atrás, puedo decir que la mayor enseñanza de mi abuelo no fue algo que se pudiera poner en palabras. Fue un sentimiento, una presencia constante, una calma que él transmitía sin esfuerzo, como si el silencio fuera parte de su esencia. No era solo una actitud, era un lenguaje propio que aprendí a entender con el tiempo, algo que iba más allá de cualquier explicación o consejo verbal. A medida que he vivido y enfrentado las complejidades de la vida, me he encontrado cada vez más volviendo a esos recuerdos, a esas tardes en su porche, a esos silencios que decían tanto y que ahora, años después, me doy cuenta de cuánto me enseñaron. Es como si él hubiera sembrado en mí una semilla de paz, que con el tiempo ha crecido hasta convertirse en la base sobre la que construyo mi vida. Una fuente de fortaleza interna que me sostiene incluso en los momentos más difíciles y que sigue creciendo, sin importar las circunstancias. A veces, en medio del caos que trae el día a día, siento que él está conmigo, recordándome lo que realmente importa y devolviéndome la serenidad que necesito. En esos momentos en que me siento atrapado en el ruido de las preocupaciones, en los miedos que trae el futuro, o en los conflictos que a menudo parecen insuperables, cierro los ojos y vuelvo a ese porche, a ese silencio compartido, a la mirada tranquila de mi abuelo. Recuerdo sus gestos pausados, cómo me observaba sin prisa y cómo me hacía sentir seguro sin decir una sola palabra. Es en esos momentos cuando siento que lo comprendo realmente, que todo lo que él me enseñó cobra sentido de una forma profunda. La vida, con toda su complejidad y sus enigmas, a veces solo necesita ser vivida, no explicada. Ese es el legado que él dejó en mí, un regalo que sigue siendo mi guía y mi refugio. He aprendido que, en última instancia, el verdadero poder no radica en lo que logramos o en las palabras que pronunciamos, sino en la paz que podemos encontrar en nuestro interior. Es esa paz la que nos da la fortaleza para enfrentar cualquier desafío, sin la urgencia de entenderlo todo o de controlarlo todo. Mi abuelo me enseñó que no siempre es necesario responder, que a veces la mejor respuesta es simplemente estar presente, ser parte del momento sin alterarlo ni tratar de dominarlo. Aprendí que, en el silencio, uno puede encontrar respuestas que nunca llegarían en medio del ruido, que a veces el espacio más elocuente es el que se encuentra en la quietud, en esa calma que nos permite ver las cosas con claridad. Él me mostró que aunque el mundo está lleno de ruido, podemos encontrar una paz profunda en el silencio,
y que esa paz es, en realidad, una de las mayores fuentes de sabiduría. La vida está llena de preguntas que no tienen respuesta, de situaciones que desafían nuestra comprensión y nuestra paciencia. Y es precisamente en esos momentos cuando más aprecio lo que él me enseñó. Me enseñó que la fortaleza se encuentra en aceptar, en escuchar sin apresurarse a juzgar y en confiar en el proceso de la vida. En cada paso, en cada decisión importante, me he encontrado recordando sus palabras, sus silencios, y cómo me mostró que en el fondo no siempre necesitamos una solución inmediata, sino un espacio donde podamos encontrar nuestro propio camino. Cuando me siento abrumado, cuando las respuestas parecen escaparse y los problemas se acumulan, vuelvo a él, a su recuerdo, y encuentro en su ejemplo el coraje y la calma para seguir adelante, para aceptar que la vida no siempre tiene que explicarse y que a veces solo necesita ser vivida con paciencia y humildad. Hoy, al contar esta historia, me doy cuenta de que estoy transmitiendo el mismo legado que él me dejó. Mis propios hijos, mis amigos e incluso quienes escuchan mis palabras, de alguna manera están recibiendo una pequeña parte de su sabiduría. Me esfuerzo por enseñarles que el silencio no es una debilidad, sino una fortaleza, que la paz interior es algo que se construye poco a poco y que no siempre se encuentra en lo que decimos, sino en lo que somos capaces de comprender sin palabras. Les hablo de cómo, en medio del bullicio y las exigencias del día a día, hay un espacio donde pueden refugiarse y encontrar claridad. Intento mostrarles, como él lo hizo conmigo, que no todas las respuestas están en el exterior, sino que algunas de las más importantes residen en nuestro interior. He llegado a comprender que mi abuelo era un hombre lleno de amor, de paciencia y de una sabiduría que solo puede adquirirse con el tiempo y con una vida vivida en paz con uno mismo. Aunque nunca fue alguien que hablara de sus emociones abiertamente, su vida misma fue un ejemplo de cómo vivir en paz, de cómo enfrentar los desafíos sin perder la calma ni dejarse arrastrar por las emociones del momento. Él me enseñó que la vida es un viaje y que en ese viaje, a veces la mejor compañía es el silencio. Ese espacio en el que uno puede encontrarse consigo mismo y con la esencia de lo que realmente importa. Es una lección que llevo en el corazón, una brújula que me guía y que espero poder transmitir a las futuras generaciones, para que también puedan encontrar, en medio de todo, esa paz que él me mostró. Con el tiempo, he comprendido que sus enseñanzas me brindaron algo más que consuelo en los momentos difíciles. Me dieron una forma de ver el mundo, de enfrentar los problemas y las tristezas sin sentirme derrotado ni desbordado. Me mostraron que la verdadera fortaleza no reside en tener siempre una respuesta o una explicación, sino en saber cuándo esperar, en confiar en el proceso, en dejar que el tiempo y la experiencia guíen nuestras decisiones. A través de él, entendí que el silencio es un espacio en el que podemos encontrarnos a nosotros mismos, un lugar donde las respuestas surgen desde lo más profundo. Ahora entiendo que lo que él me dio fue mucho más que enseñanzas. Fue un mapa de vida, una forma de ver el mundo que me ha permitido enfrentar los desafíos con serenidad. A medida que paso tiempo con mis hijos, noto cómo, de alguna manera, ese legado sigue fluyendo. En lugar de apurarme a darles soluciones, trato de escuchar, de dejar que encuentren sus propias respuestas y que, como yo, descubran el valor de la paciencia y la reflexión. Les hablo del poder que tiene la calma, del impacto que puede tener una vida vivida con paz, y me siento afortunado de poder compartir con ellos lo que mi abuelo me dejó. Siento que, al hacerlo, su sabiduría sigue viva,
Una parte de él sigue presente en cada una de esas lecciones que comparto y en cada momento de paz que logro inspirar en ellos. Hoy entiendo que su verdadera enseñanza fue su vida misma, una lección constante que me mostró cómo estar en paz conmigo mismo y con el mundo. Y aunque él ya no está, su presencia sigue viva en cada instante de tranquilidad que logro encontrar, en cada silencio que respeto y en cada momento que comparto con quienes amo. La paz que él sembró en mi vida es un regalo que trasciende el tiempo, una verdad que espero mis hijos y quienes me rodean también puedan descubrir algún día. Su legado es, al final, una semilla de paz que espero siga creciendo en ellos y en todos aquellos que la reciban.